persona. Espero que puedas escuchar, meditar y reflexionar en este mensaje, que sea de grande bendición para tu vida. Escudriñalo todo, retener lo bueno y desecha lo malo, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros como seres humanos, en nuestro diario vivir, hermano, tomamos muchas decisiones. Simplemente en la mañana cuando te paras, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a poner? ¿Me llevo el batimóvil o me llevo el clásico, no? Y son decisiones que muchas veces que no tienen mucha relevancia, no son de mucha importancia, ¿no? O de aquí a dónde voy a ir, ya tengo dónde voy a ir, a lo mejor voy a pasear, voy a visitar a la familia, hermano. Entonces, pero escucha lo que te voy a decir. Pero las decisiones que tienen que ver con tu vida aquí en la tierra y más allá de esta vida, en la vida eterna, sí tenemos que reflexionar muy seriamente. ¿Qué vas a comer? ¿Qué te vas a vestir? ¿Qué coche vas a usar? ¿A dónde vas a vivir? ¿A dónde vas a pasear? Son decisiones que se toman y no pasa. A lo mejor me puse este pantalón y ya no me queda. A lo mejor, bueno, no pasa nada. O me traje estos zapatos y no pasa nada. Pero de tu relación con Dios, de tu obediencia con Dios, sí tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, hermano. Vamos a leer Santiago, capítulo 1. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Los cristianos de aquellos tiempos, hermano, pues no la estaban pasando muy bien. Eran perseguidos. Las cartas del apóstol Pedro también habla de la dispersación. Los hermanos estaban siendo perseguidos. Queramos o no, hermano, cuando nos volvemos cristianos hay una persecución espiritual, hay muchas cosas que el enemigo está utilizando para ser cristianos inestables. El ser una persona inestable quiere decir que no está firme, que no está parada sólidamente. Es una persona, hermano, que no se puede confiar, no le puedes delegar ciertas circunstancias o tareas a una persona inestable, hermano, porque no es de confiar, no es responsable. Hoy en día, hermanos, en muchos lugares, pues te piden, te fijan tu compromiso y tu responsabilidad hacia alguna tarea que te van a dejar, ¿no? Entonces, hermanos, el ser estable es estar firme, es estar sólido en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, vamos a leer aquí Santiago, vamos a continuar leyendo. Dice, hermanos míos, dice el 2, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Las pruebas, ahorita yo escuchaba los testimonios, hermano, algunos, pues hubo una inestabilidad y suceden cosas en nuestras vidas cuando estamos conociendo de Dios y nos alejamos, nos apartamos. Dejamos a Dios por cosas que muchas veces están pasando en tu vida, a lo mejor en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, o a lo mejor con la iglesia donde te congregas. Pero de eso se trata este tema, hermanos. Dice aquí, entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que estéis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, hermanos. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones. Nuestra vida ha estado
inestabilidad, hermano, por no tener sabiduría, por tomar decisiones sin sabiduría, sin consultar a Dios. Ya estuvimos, a veces, hermano, aquí hay mucha gente que ha venido, ¿no? O más bien que estuvo y me llegan y me dicen, es que Dios me dijo, no me vengas con esas. No me vengas con esas. Ya cuando me dicen, Dios me dijo, cuando fui a darle gracias a los del Buen Samaritano, me dice el pastor, no me venga a decir, pastor, que Dios le dijo que ya se va a ir del Buen Samaritano. Le digo, no, Dios no me dijo. Estuvimos orando en la iglesia, le digo, por varios meses, hasta que Dios confirmó que ya era tiempo de separarnos de ustedes. De separarnos de ustedes. Pero el Espíritu Santo. Hay que saber escuchar la voz cuando es la voz de Dios, cuando es la voz del diablo o cuando es la voz de tu carnalidad. Es muy importante hoy en día, porque hay cosas que Dios no nos dice, hermanos, y nosotros le decimos que Dios lo dice. El diablo es muy astuto y siempre te va a decir como el 75% de la verdad, pero ese 25%, ¡zas! Ahí está el veneno. ¿No? Entonces, sigo leyendo. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, dice el 7, no pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es importante, hermano. No piense que el que haga eso va a poder recibir algo del Señor. Vamos a perder muchas bendiciones. Hoy, por nuestra inestabilidad espiritual, hermano, muchos de nosotros hemos perdido muchas bendiciones. Por falta de sabiduría, hemos perdido muchas bendiciones. Hoy hay mucha inestabilidad, hermano, hoy en día en el pueblo de Dios. Muchos cristianos, no estoy hablando de ICE, Dios eterno nada más, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en general, hay mucha inestabilidad. Hay gente que piensa ahora sí me voy a entregar al Señor. Ahora sí. Y pasa una cosa por cualquier cosa y te desanimas. Ahora sí voy a orar todos los días. Y ya no oraste. Ahora sí voy a leer, voy a escudriñar las escrituras y por cualquier cosa ya no las vuelves a leer, ya no vuelves a escudriñar las escrituras. Eso se llama inestabilidad. No hay firmeza en tus decisiones. No hay sabiduría en nosotros. ¿Por cuántas veces hemos pasado por esa situación? Hemos pasado, ¿no? No estoy hablando nada más de ustedes. Hemos pasado. Entonces dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En la versión en inglés, este versículo dice el de doble mente. Ahora sí estoy con el Señor, pero mañana no. Estos meses sí, pero otros meses no. Ahora sí me voy a entregar completamente al Señor. Ahora sí, Señor, usa mi vida. Aquí estoy, ¿verdad? Pero el enemigo va a estar ahí. Y de repente, hermano, y el hermano y la hermana, no, pues. Porque en el fondo, hermano, lo que quiero que sepan, en el fondo los que hemos pasado por drogas y todas esas cosas, hermano, en el fondo nuestro anhelo y nuestro deseo es hacer bien las cosas. Tenemos hambre de Dios, yo estaba ya cansado de esa vida, no sé mi hermanito, pero creo que también. Ya estuvo. Basta ya el tiempo pasado, dice el apóstol Pablo, que sigamos haciendo lo que al mundo le agradaba, lo que al diablo le agradaba. Basta ya.
Ahora tenemos que hacer, hermano, ahora tenemos que hacer las cosas de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante, hermano, en todos sus caminos. Hoy hay dentro hermanos bien estables, hermano. Bien estables. Pero hay otros que no. Son de doble ánimo. Son de doble mente. Son de una dobleza de corazón. Y estos hermanos, porque acuérdense cómo empezó la carta de Santiago, estaban siendo perseguidos, estaban siendo esparcidos, estaban dispersos, hermano, el pueblo de Dios. Y les dijo, no, gócense cuando vengan esas pruebas, debe de haber gozo. ¿Cómo le van a hacer? ¿Les falta sabiduría? Pídanle a Dios sabiduría para ese momento, esa situación difícil. Pídale a Dios. Pero crea, porque Él te va a dar esa sabiduría. Ahora, hermano, hoy en día, hermano, muchos somos muy inestables espiritualmente. Muy inestables, hermano, espiritualmente. Entonces, los cristianos que no somos, estamos firmes, sólidos, que somos de doble ánimo, hermano, lo dije hace rato, somos muy poco confiables. Muy poco confiables, no te pueden delegar alguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque no vas a cumplirla. Porque en el momento que suceda algo en tu vida o te pase algo en la familia, en el trabajo, con un hermano, con una hermana, con un pastor, ya se acabó el gozo. Hermanos, siempre su mirada en Cristo Jesús. Y podemos ver en la Biblia ejemplos, hermano, de gente bien inestable. Pedro, hermano, era un apóstol, dependiendo de las circunstancias estaba su ánimo. Así hay gente, oye, hay hermanos que cuando todo va bien y cuando la cartera está con billetitos y bien contentotes. O cuando no hay ningún problema, todo va viento en popa, todo. Pero cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, oye, ¿qué te pasó? ¿Dónde está el gozo? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? Si antes tú eras de los primeros que llegabas, y ahora ¿por qué ya no vas? ¿Qué pasó? Entonces hay mucha inestabilidad. Entonces, como cristianos, hermano, pues Dios nos enseña a estar firmes, sólidos, constantes, cada día creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Dios. Entonces, vamos a ver a Pedro. Fíjense bien, hay dos cosas muy importantes para que tú seas un cristiano firme, sólido, constante. Hermano, hay dos principios fundamentales. ¿Sabes quiénes son aquellos hombres y mujeres que son inestables en las cosas de Dios o en el cristianismo, en la vida cristiana? ¿Sabes quiénes son? Aquellos que no tienen una convicción firme. Y hay dos puntos muy importantes para todos nosotros como cristianos, hermano, para que seamos cristianos, que nuestra vida sea inestable, que nuestra vida la podamos disfrutar, que nuestro cristianismo lo podamos disfrutar, que nuestro cristianismo estemos gozosos, hermano, de venir, de cantar, de alabar, de glorificar el nombre del Señor, de obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Dos convicciones fundamentales. Número uno, debes de creer que esto es la palabra de Dios. Que hay muchas versiones y muchas traducciones, sí las hay. Pero el principio ahí está. El principio ahí está. Hay muchas, es que aquí dice, en mi versión dice esto y en otra versión dice otra cosa. Sí, hermano, qué bueno. Pero ahí está el principio. Hay tantas versiones hoy en día.
¿verdad? Hay muchas versiones. Yo me acuerdo que allá en Juárez había unos hermanos del Paso, Texas, llevaban Biblias, no sé cómo se les llama, si dialecto o lengua de los tarahumaras de allá de Chihuahua. Traducidas ya, Carlitos. Traducidas ya. Para que no hubiera, ¿no? Pues no saben hablar español, bueno, traducidas en su dialecto, lengua, no sé cómo se les llama, traducidas, hermano, y llevaban cajas para los hermanos de allá de la sierra, de allá de San Rafael, donde pasa el Chepe. ¿Se han oído hablar del Chepe? No, José, no, allá está Chepe. ¿No conoces el Chepe? El Chepe es un tren de turismo que anda por toda la sierra de Chihuahua. Sale en Sinaloa y llega hasta arriba de Chihuahua en la mera sierra. Una vez me tocó venirme con el pastor en el cabús. ¿Sabes cuál es el cabús? El de atrás. Traíamos una familia que nos conocimos en Sinaloa y dice, hermanos, nosotros nos vamos con ustedes, pero no tenemos dinero para regresarnos. Nos vamos con ustedes, no nos dejen. Fue el hermanito que me habló de Sonora, ese, con su esposa y su niña en brazos. Vámonos en el cabús. Y nos los llevamos para Ciudad Juárez. Entonces, hermanos, vamos a leer aquí en primera. Tenemos algunos ejemplos, hermano, cómo Pedro fue una persona muy inestable emocional, porque vamos a hablar de inestabilidad también, hermano, no nomás espiritual, sino emocionalmente. Hay mucha gente que somos muy inestables emocionalmente. A veces estamos contentos y a veces estamos con nuestra cara de limón. Lo que le llaman los gabachos two-face. Lo que hablan los mexicanos, volubles. Y somos inestables, las circunstancias, dependiendo de las circunstancias, es como está mi ánimo. No, en el cristianismo no, pues no debe de ser así. Pero te voy a decir una cosa. Todos los que estamos aquí somos inestables espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente muchas veces. ¿Por qué? Porque somos una raza caída. El único que no es inestable y que no hay variación en él es Dios. Es Dios, hermanos. Él no cambia. Nosotros somos dados a cambiar de ánimo, a cambiar de trabajo, a cambiar de muchas cosas, del deporte, muchas cosas. Somos muy inestables, dependiendo lo que me conviene, dependiendo, ay, si me conviene, no me, y es lo que voy a decidir. Pero, hermano, en Cristo no es así. En las cosas de Dios, tú no puedes ser una persona inestable. Hoy creo en Jesucristo y mañana creo en Mahoma. No, Cristo Jesús. No puede ser así, hermanos. Hoy creo en Cristo, hoy creo en la Biblia, pero mañana creo en el libro del Mormón, en el Atalaya, en el Misario. No. Por eso, hermano, es muy importante que nos mantengamos firmes, estables en la roca que es Cristo Jesús. Fíjate bien. Entonces dice Mateo capítulo 16. ¿Ya había dicho Pedro? No. Bueno, aquí vamos a ver a Pedro de todos modos en el Evangelio. Las cartas de Pedro son otras. Es que dije Pedro porque vamos a hablar de Pedro. Dice Pedro, Mateo, perdón, ¿cuál Pedro? No me confunda, hermano. Soy un cambio de ánimo muy fácil, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Dice Mateo capítulo 16. Vamos a leer, dice aquí, fíjate bien, entonces les decía, hay dos convicciones muy importantes que cada cristiano debe de tener para mantenerse firme. Creer que las escrituras, que la Biblia es la palabra de Dios y que es inspirada por Dios. Y número dos, tenemos que tener la convicción de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados para salvación.
Eso debe ser una convicción en la vida de todo cristiano, que la Biblia es inspirada por Dios. Si tú no crees en la Biblia, híjole. Por ahí todavía hay así un poco en personas, es que yo no puedo entender o comprender por qué una persona murió por mí. ¿Por qué? Es que me cuesta trabajo creer que una persona dé su vida por mí. Por amor, por misericordia. Porque Dios nos ama y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Entonces dice, viendo Jesús, 3 en adelante, viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Debe de haber convicción, hermano. Debe de haber convicción. A veces yo me pregunto, como cristianos, hermano, ¿qué queremos de Dios? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de Dios verdaderamente, hermano? Porque si no hay una convicción firme en tu vida, en mi vida, hermano, y no sabes qué queremos de Dios verdaderamente. ¿Tú quién dices que es Cristo Jesús? ¿Un profeta o alguien que existió hace 2000 años? Eso fue lo que contestó, hermana. No se lo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu Santo de Dios. Porque eso fue lo que le contestó el Señor. Pedro dijo, tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Fíjense bien. Entonces dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tenemos esa convicción, hermanos? Es muy importante, es fundamental para que tú te mantengas firme, estable, sólido, hermano, en la vida cristiana. Porque si no crees que Jesucristo es Dios, el Hijo del Dios viviente, hermano, tu vida va a ser inestable. No vas a creer, si no crees, pues no le vas a obedecer. Entonces dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia, hermano, es de Cristo. Esta iglesia es de Cristo. Dios la abrió y cuando Él quiere la cierra. Porque lo que Dios abre, el hombre no lo puede cerrar. Y lo que Dios cierra, el hombre no lo puede abrir. Hemos tenido muchas luchas aquí. Gente que se ha levantado con sus, pastor, yo sí traigo el evangelio de Cristo. Yo sí traigo el verdadero evangelio. Pastor, denos permiso de enseñar el hebreo en la iglesia. ¿Y cómo para qué? Si yo leo mi Biblia que está en español. ¿Que es bueno estudiarlo? Sí. ¿Que es bueno el griego? También, para que puedas identificar las palabras. Es bueno. Pero lo que esos tremendos lo que quieren es quieren introducir sus herejías dentro de las iglesias, herejías destructoras, y quieren esclavizar nuevamente al pueblo de Dios, hermano, en la ley, en el judaísmo, nuevamente. Si vinieran sanamente, verdaderamente, pues uno, ya tanto tiempo de marqués y no saber monear el abanico, pues ¿cómo no? Pues luego uno discierne, dice, no, estos son unos lobos rapaces. Quieren confundir a la gente. No, espérense, no. Muchas gracias. Ahí le dejo. Al principio me dejaban sus cassettes y luego sus CDs. Lea, este es el verdadero evangelio.
Muchas gracias. Muchas gracias. Sin caer en una discusión. Muchas gracias, se lo agradezco, pero ahorita vamos comenzando y es lo que hemos venido guardando, hermano, por muchos años. ¿Somos perfectos? No. No, hermanitos, en serio. Pero cada vez que yo me paro aquí, hermano, tengo temor. ¿He fallado? Sí, he fallado. Y va a llegar el momento, Señor, voy a estar delante de la presencia de Dios. A ver, ¿qué enseñaste ahí en ese Dios eterno? No, pues, ¿cómo hacer baby showers? ¿Cómo festejar el día del niño? No, que no es malo, hermano, pero el evangelio, la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es, hermano. Tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios. Imagínate todos los que predicamos la palabra de Dios. Hay una advertencia ahí en la carta de Pedro: no os hagáis muchos maestros, porque mayor condenación recibiréis. Mejor, Señor, enséñame tú. Y enséñame a hablar tu palabra. Ya la crema que le echamos de más, pues ya es otra cosa. Pero de toda palabra ociosa que hablen los hombres, vamos a dar cuentas. Porque por tus palabras vas a ser condenado o justificado. Así que tengamos cuidado, hermano. A mí hay unos predicadores que me hablan de algo que no viene en la Biblia, y yo me abstengo de predicar eso. Hay cosas que no nos revela la Biblia. Y si nosotros queremos hablar más de lo que dice la Biblia, dice la Escritura, del mal procede. Entonces, hermanitos, apéguense a la Biblia. Lo poquito que Dios te ha enseñado, muchos de ustedes, hermano, qué bendición. Yo me gozo cuando vengo en las mañanas y veo la cantidad de hermanos que están aquí ahorita en doctrinas básicas. Algunos ya saben algunos principios, pero ahí están. Quieren aprender más. Quieren saber más. No sé si quieren aprender a ponerla por obra, pero quieren saber más. Porque sí, es que yo quiero saber, me decía un hermano hace, es que yo quiero saber de la Biblia, yo quiero saber. Y el conocimiento envanece, el amor edifica. Es bueno saber. Les decía yo que ahora ya sé por qué todos nosotros tenemos un conocimiento tremendo de las Escrituras. Ya lo sé. Fíjense, apenas en esta semana lo supe. Es que el Espíritu Santo, es que fue una promesa desde el Antiguo Testamento. Dice, y pondré mis leyes en vuestro corazón, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿No? Ya no va a haber necesidad de que su hermano enseñe a su hermano, porque todo el mundo me conocerá. Por eso lo conozco, ¿no? Eso no quiere decir que ya no va a haber maestros o predicadores, eso no quiere decir, sino que ahora tienes un conocimiento tremendo, la mayoría tienen un conocimiento tremendo de las Escrituras. Y saben, pero ahora hay que ponerlo por obra. Aleluya. Entonces, dice aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, hermano, el enemigo no va a prevalecer contra la iglesia. Pero una iglesia levantada por Dios. Porque hoy hay muchos arriba de los púlpitos jugando al pastor y a la iglesia. ¿Quién te puso de pastor? Pues
mi familia era la que manejaba toda la iglesia y él me puso de pastor. Como un día llegó allá a Juárez unas iglesias de allá del Paso, Texas. Sí llevaban bendición, pero ya nos querían correr de ahí. Pensaban que nosotros éramos ahí, el pastor y yo éramos, y dice, ya nos querían correr porque teníamos un lugar hermoso. Aunque era puro desierto, era hermoso, hermano, porque hermoso. Y el pastor se levantó y le dijo, ¿y ustedes quién? Ni ustedes, ni usted, ni usted, ni usted nos pusieron aquí. Y quien nos puso fue Dios. Así que agarren sus cosas y ya no vuelvan a venir. Hay veces que nos tenemos que parar firmes con ciertos hermanos que piensan que no, espérate, tú no me pusiste. No fue ni tu organización ni tu denominación, tú no me pusiste aquí. Aquí, hermano, nos puso Dios. Y cuando ya acabe yo, bye bye, hermanos. Dios me los bendiga, nos vemos allá. Y se acabó. Bueno, por parte mía. Entonces, mientras Dios, hermano, mientras Dios esté con nosotros, ese Dios eterno va a continuar. Y si no, pues no es Juárez aquí, ¿verdad? Porque había 300 iglesias cerquitas. Pero hay 2, 3 por ahí. Ahí está, para de sufrir si te gusta ir ahí. Ahí está. ¿No? Entonces, hermano, esta es la convicción, hermano, del apóstol Pedro. Ahora vamos a ver la convicción, hermano, de Moisés en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, fíjate, siempre me ha gustado este pasaje en el capítulo 11, hermano, acerca de la fe de Moisés. De la convicción, hermano, que tenía Moisés, de los hombres que murieron, hermano, por causa del evangelio y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cómo esa convicción? ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos dispuestos? Dice la palabra de Dios en el capítulo 23 en adelante: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice, por la fe, Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de ¿quién? De Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. ¿En dónde tenía puesta? En el galardón. Hermano, había una convicción. Eso, mira todo lo que pasó Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. Pero él, hermano, fue una persona que de repente, cuando le pegó 2 veces a la roca, hermano, en un momento de enojo, de ira, no sé, sí le costó no entrar a la tierra prometida. Pero, hermanos, podemos ver que todos pasamos por esa inestabilidad, hermano. Si tú te quieres creer muy estable, muy firme, muy sólido, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y examinarnos. ¿Cómo está mi vida? Hay varios pasajes donde nos habla de nuestras actitudes y de nuestro carácter. Entonces dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿como quién? Como viendo al invisible. Tenemos una carrera por delante. Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ¿qué? La carrera de la fe. ¿Puestos los ojos en quién? ¿En el pastor? No. Hermano, ¿ustedes creen que en este tiempo la gente ponga su mirada en el pastor, confianza para salvación? Sí. 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 Pero el pastor no va a salvar a nadie. Allá en Navojoa, Sonora, llegó un varón de Dios, hermano.
llegó un varón de Dios que se llamaba Bill Bello, él era puertorriqueño, llegó con una guitarrita. Y el Señor hacía grandes señales por medio de él. En menos de 6 meses, hermano, tenía una congregación casi de 1,000 gentes. Porque el Señor lo utilizaba, hacía muchos milagros. Hacía muchos milagros. Ese varón hacía muchos milagros. Más bien Dios por medio de él hacía los milagros. Pero ¿qué creen? Que la gente empezó a adorar al hermano. Le llamaban el Señor de los milagros. Vamos con el pastor que hace los milagros. Y no le daban la gloria a Dios. Cuando el pastor muere, porque muere. Yo me acuerdo que un día, pues sí sentí feo, porque yo lo conocí, porque era concuño de mi pastor. Yo lo conocí y me dijo, no, pues, como que te cuesta trabajo ayunar, ¿no? Y yo dije, ay, me vio mi pancita. Y sí me dio pena, ¿no? No, sí ayunaba, pero pues era tragoncito. Éramos dragoncitos, pero eso no quiere decir que nos vamos a tener ahí, ¿no? Y sí me dio pena. Y murió. ¿Qué creen? Cuando murió y falló, porque murió y falló, mucha gente se dispersó por poner su mirada en el hombre. Pongan su mirada en Cristo, hermano. Nosotros como hombres podemos fallar, pero Cristo no les va a fallar. Entonces, hermano, vamos a ver después, hermano, fíjate bien, vamos a seguir con Pedro. Hay otro ejemplo ahí en cómo cambió de actitud cuando él testificó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero ya después de la Santa Cena, en el capítulo 26 de Mateo, capítulo 26 de Mateo, vamos a ver el otro extremo, hermano, del apóstol Pedro. Fíjate bien, en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo voy a leer desde el 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo el emocional de Pedro, ¿no? Porque era muy impulsivo. Habemos muchos hermanos muy impulsivos, que a veces, abrimos, ¿cuántas veces me ha pasado a mí? Y ya se los he dicho a ustedes, no, cuando yo les diga, me vengan a decir algo y les diga, sí, está bien, sí, espérense, no me crean todavía, porque lo voy a meditar ya cuando estoy en la noche, ¿qué dije sí? ¿Qué dije no? ¿Qué oí? ¿Qué hablé? ¿Qué escuché? Y medito en la noche y digo, no, ¿para qué les dije que sí? Entonces ya vengo y les digo a los 2-3 días, hermanos, no. Y no, pues se me enojan. El pastor primero nos dice que sí y luego nos dice, perdónenme, pero en eso estoy trabajando. Está bien, voy a verlo, voy a orar hasta que Dios muestre, ¿no? Entonces dice aquí, entonces Jesús le dijo, en el 32, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca. Cuando empezaste en el cristianismo, en tu primer amor,
Yo no sé cuántos votos o cuántas promesas o cuántas cosas platicaste con Dios. No lo sé, pero Dios sí las sabe. Ahí las tiene registradas. Yo no lo sé. Y te apresuraste a hablar. Había una hermana cuando estábamos en Algarín, que empezaba la iglesia. Miren, hermano, la iglesia, y mira, Dios no tiene consentidos. Yo siempre se los he dicho. Dios no tiene consentidos, ¿eh? Pero muchas veces el amor y la misericordia del Padre te hace sentir así. Porque cuando empezaba la iglesia, todo lo que le pedía yo al Señor, en menos de un mes lo hacía. Y ya yo me sentía, ay, cómo me quiere mi Señor. No, la verdad. Y yo me acuerdo que en aquellos tiempos empezábamos, mira, esas bocinas las traemos todavía de Algarín, son las primeras que teníamos, porque nosotros empezamos con el estéreo de mi suegro y poníamos discos, creo, y acetatos. Y el Señor me iba, Señor, necesitamos unas bocinas, necesitamos unos micrófonos. Y el Señor no tardaba y todo. Y me acuerdo que una vez llegó una hermana y pues se apresuran a hablar. Me dice, pastor, voy a recibir un dinero. Y se lo digo enfrente de su esposa y enfrente de su suegra. De ese dinero, tanto va a ser para la iglesia. No, pues ya nunca más la volvimos a ver. O sea, se apresuran. Como aquel que se sacó la lotería. Le dijo a mi suegro, ahora que si me saco la lotería, voy a dar para la iglesia. Y se sacó la lotería, hermanos. Ahorita ya tuviera yo un carrito yo. ¡Ah! Ya les hubiera comprado uno a mi hermano Carlitos, a mi hermano José. Ya les hubiera yo comprado uno. Escojan el que quieran. Yo pago. ¿No? Pero pues a su tiempo, ¿no? Dios es Dios de los imposibles. Claro que no voy a estar como aquel compa de Ciudad Juárez que decía, Señor, dame una lobo, dame una lobo. Y cada ratito le pedía una lobo. ¿Y saben qué era una lobo? Una troca. Yo quiero una lobo, Señor, dame una lobo. Pues, ¿cuál lobo? Y hasta que el hijo del pastor le dijo, son perros los que te van a perseguir. ¿Sí? Porque quería una lobo. No, yo no quiero una lobo, yo quiero una chidita, así como la de mi hermano o de mi hermano. Y una para mi hermanito Carlos y una para mi hermano José. Amén. Pero para la gloria de Dios. Para que, no para que vayas a tirar rostro a Reforma, no. No para que te vayas a tirar rostro a Reforma, no, para que vayamos y levantemos a la gente, la llevemos, la ayudemos. Carguemos los instrumentos, llevemos comida, llevemos medicina, llevemos ropa. Para eso son las bendiciones de Dios. Pero ese es otro punto, hermanos. Entonces dice, se apresuró a hablar, dice, yo voy a estar así contigo. Y le dijo el Señor, fíjate lo que le dijo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos lo dejaron, le dijeron, y todos los discípulos le dijeron lo mismo. ¿Qué ha de haber sentido el Señor Jesucristo cuando lo apresan? Y todos dijeron, más vale aquí corrió que aquí murió. Y todos se fueron y dejaron al Señor. ¿Qué creen que sentiría el Señor? Te voy a decir que no guardó rencor y resentimiento, porque después vio a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? No le dijo, Pedro, ¿ya ves que te dije que me ibas a negar? No, ni le recriminó nada. Nomás le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces, estos dos extremos, hermano del apóstol Pedro, nos muestra la inestabilidad que había en el apóstol Pedro.
Hay muchos ejemplos de hombres muy inestables. Hermano, pues sí, a veces somos inestables espiritualmente, emocionalmente. A veces caemos en enojo, en ira, en falta, en nuestro carácter no es muy estable. Pero ahora tenemos la Biblia. Ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios. Para que tú y yo seamos estables, hermano, espiritualmente, emocionalmente, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y aún así, porque estamos en la carne todavía, hermanos, todavía en estos tiempos. Ahora, ¿por qué Pedro era tan inestable? ¿Sabes por qué muchos de nosotros somos muy inestables en las cosas de Dios? Hay tres cosas. Algunas son más, pero voy a hablar de estas tres, muy importantes. Fíjate bien, Pedro fue muy inestable y muchos de nosotros somos muy inestables en nuestra vida cristiana, en las cosas de Dios, hermano. Número uno, porque nos dejamos gobernar por nuestras emociones. Mi emoción no está sujeta a los principios bíblicos. Mis emociones no están sujetas a los principios bíblicos. Mi vida no está sujeta a lo que enseña la Biblia. Por eso somos muy inestables, somos desobedientes. Por naturaleza, pues somos rebeldes y desobedientes. Pero ahora que tienes la palabra de Dios, hermano, tan sencillo, hay que obedecer a Cristo. Hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. La inestabilidad de muchos de nosotros como cristianos dentro de las iglesias es falta de obediencia a la palabra de Dios. Y de convicción en las Escrituras. Y de convicción en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, si tú te sigues dejando llevar, es que me hicieron enojar, pastor. Acuérdate, hace rato dijo el hermano Héctor, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, nuestra vida cristiana, hermano, no somos, Dios nos ha capacitado, nos ha dado las armas, hermano, para poder vivir una vida cristiana. Pero fallamos, somos inestables. Pero la ventaja y la misericordia de Dios es que debemos de corregir. Ok, me estoy prendiendo, parezco cerillito, un rozoncito, y luego me prendo. No, eso no es de un cristiano estable. ¿Que te vale enojar? Sí, enójate, pero no peques. Áirate, pero no peques. Que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Entonces, en esas áreas, estoy fallando aquí. Señor, ayúdame. Tengo que, en el nombre de Jesús, no lo queramos hacer en nuestras fuerzas. Señor, ya no quiero, porque cada vez que me enojo o entro en ira, ofendo, lastimo, daño. Señor, ya no, pon guarda a mi boca, a mi lengua. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, de mi boca, sino la necesaria para edificación de los oyentes. Entonces, hermano, si tú te sigues dejando gobernar por tus emociones deben de estar sujetas a la palabra de Dios, a Cristo, al Espíritu Santo de Dios. Y va a haber más estabilidad en tu vida emocional y espiritual. Número 2. Muchos de nosotros somos muy inestables, hermano, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, porque tenemos miedo de perder. Tenemos miedo a la cruz y al dolor. No nos gusta padecer. No nos gusta padecer. Para seguir a Cristo hay que pagar un precio. Muchos no quieren pagar ese precio. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, nomás los domingos. I don't think so, boy. No lo creo.
Entonces, y por eso es muy inestable la vida cristiana de muchos. No, es que, una hermana me dijo, pastor, ¿usted demanda mucho? ¿Yo? Es que ahí dice la Biblia. Yo más te digo lo que dice la Biblia, y tú y yo tenemos un libre albedrío. Entonces, y hay mucha inestabilidad. No, ahora sí, este año es, Señor, aquí está mi vida. Levantas tus manos, Señor, aquí está mi vida. Ya me iba a caer. Aleluya. Lo bueno que ahí estaba la batería, ¿no? Entonces, hermano, muchos no quieren sufrir, no quieren tomar la cruz, no quieren cargar. Servir a Dios, ser cristiano, hay que pagar un precio, hermanos. Vivir una vida cristiana, hay que pagar un precio. Entonces, muchos, por no querer pagar ese precio, son muy inestables. Son gente de doble ánimo, de doble mente, de doble corazón. Hay inestabilidad, cualquier situación, una persona así, fíjate bien, hermano, una persona inestable, cualquier situación te va a derribar. Cualquier problema, cualquier lucha, cualquier enfermedad, cualquier adversidad, hermano, te va a derribar, te va a desanimar, te va a apartar. Y lo malo es que luego nos enojamos con Dios como si Dios te dice, mira, aquí está todo. Yo ya te di mi Santo Espíritu, ya envié a mi Hijo a morir por ti. Ya te di unos dones, unos talentos. He puesto mi palabra en tu corazón. Entonces tienen miedo, hermano. Tienen miedo y son muy inestables. En todas las iglesias. En todas. Número 3. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Y número 3, hermano, ¿por qué la gente es muy inestable en las iglesias? Hermano, porque le tenemos miedo al hombre. Es que él es mi amigo, es mi compadre, es mi papá, es mi mamá. ¿Cómo le voy a llevar la contraria? Y es que, pues, si mi papá lo dice, pues lo tengo que obedecer, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y son bien bíblicos. Y empiezan a tener miedo de los hombres, hermano, y quieren agradar primeramente a los hombres antes que a Dios. Y honrar a padre y a madre, eso es bíblico, pero siempre y cuando lo que estén diciendo sea conforme a la palabra de Dios. Pero si lo que te está diciendo tus papás está fuera de los mandamientos, de lo que dice Dios, es menester de todo hombre y mujer obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Fíjate bien lo que decía el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo. Dice, ¿qué les dije? 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, a Pedro, porque Pedro estaba jugando la parte, y ya era cristiano, ya había venido el Espíritu Santo de Dios sobre él. Pero ¿sabes por qué lo encaró Pablo cara a cara a Pedro? Porque jugaba la parte, porque cuando venían los judíos no le hablaba a los gentiles, pero cuando se iban los judíos ya le hablaba a los gentiles. Y por eso lo confrontó el apóstol Pablo a Pedro y le dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y su simulación, hermanos, pues era de condenar. Hermano,
Tenemos que agradar primeramente a Dios. Porque dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, dice 1:10, dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿Ustedes qué creen que yo busco? ¿El favor de ustedes o el de Dios? Ok, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradaba a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, muchos hombres, por agradar al compadre, a la comadre, a papá, a mamá, al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, hermanos, dejan de agradar primeramente a Dios. Entonces se vuelven inestables. Inestables. Quiero terminar con esto. Y hay otro ejemplo que ya no vamos a ver, léanlo en Primera de Reyes, capítulo 18, cuando el profeta Elías confrontó a Acab y a los 400 profetas de Baal y les dijo al pueblo de Dios, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y eso es lo que nos dice el Señor, hermanos. ¿Hasta cuándo vas a estar entre dos pensamientos? Si Jesucristo es Dios, arre, síganlo a Él. Pero si el mundo es su Dios, también. Pero ya no podemos, hermano, a esta altura de nuestro cristianismo, de la vida cristiana, a lo que estamos viendo alrededor de todo el mundo, lo que está pasando en todo el mundo, las situaciones y las circunstancias que vemos a diario, hermano, Jesucristo viene. Si Jehová es Dios, vamos a seguir al Señor. Ya no estemos claudicando entre dos pensamientos. Dice 1 Corintios capítulo 15, con esto terminamos. Dice la palabra de Dios. Versículos 57 y 58 del libro de Corintios. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 58, así que hermanos míos y amados, estar firmes y constantes. ¿Dicen constantes? No, dice constantes. Una persona que no está firme, hermano, es inconstante. Por eso decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inestable, no es estable. Entonces dice aquí, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo ¿qué? En la obra del Señor. Siempre, hermanos, siempre. Es que, pastor, ya no tengo ganas. Cuando me entregué a Cristo, hace 40 años, no, yo era el más activo de la iglesia. ¿Y qué? Cristo todavía no viene. ¿Por qué dejan de servir? ¿Por qué dejan de ser hermanos inactivos? Aquí, hermanos, yo los invito a que sean hermanos activos. Ya sea aquí, en tu colonia, con tu familia, en tu trabajo. Sea un cristiano activo donde quiera que vayas, andes y estés. Dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor es en vano. No, dice, no es en vano. No es en vano lo que tú haces para el Señor. No es en vano cuando tú vienes y barres la calle allá afuera. No es en vano cuando dices, pastor, yo quiero lavar las sillas porque quiero cuando que vengan el domingo mis hermanos encuentren su silla limpiecita de limpio. O reluciente de bonita. Wherever.
Pastor, yo quiero, mis hermanos ya tienen tiempo lavando los baños y haciendo la limpieza. Yo quiero también la bendición. Pastor, pero es que yo sé cantar. Yo sé cantar, pastor. Pues vayas allá a Garibaldi con los mariachis. Es que yo tengo buena voz. Bueno, pues vaya a ver si le dejan aventarse un periquito por allá, una rolita allá a los mariachis. Pero aquí, conságrate. Conságrate. Obedece. Sé fiel. Sé constante. Ese es el orden. Si ustedes saben, si ustedes han leído el Antiguo Testamento, ¿sabes a los cuántos años empezaban a ministrar los levitas? A los 30 años. Y a esa edad empezó Cristo Jesús su ministerio. Y no fue que empezó su ministerio el Señor Jesucristo hasta que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por Satanás. Y dice la Escritura que después que fue tentado por Satanás en el desierto, dice que regresó en el poder del Espíritu Santo y empezó a hacer muchos milagros y sanando a la gente y echando fuera demonios. Pero no fue hasta que regresó, hasta que pasó esa prueba, esa lucha en el desierto, y dice que regresó, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el anhelo, el deseo, que constantemente deseemos las cosas de Dios. No podemos ser inestables, hermano, en nuestra vida cristiana. Se vale enojar, fallamos, sí, hermano, pero ahora es muy fácil. Es como cuando te vas en la bicicleta y de repente como que te vas de lado, ¿qué haces? Pues enderezas. Si tu vida se está yendo de lado, si tu vida se está yendo más al mundo, a la carne y al pecado, arrepiéntete en el nombre de Jesús, pídele perdón y que tu vida otra vez sea estable. Ni tan, muy, ¿no? Ahí la llevo, Señor. Ay, me estoy desviando, ay. No, Señor. Vengo a los pies de Cristo, me arrepiento, Señor, ayúdame, porque no está muy estable mi vida. Me estoy yendo de ladito. No, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, hermano. Vamos a cantar este canto.